Muy buenas, amados hermanos y hermanas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para enseñarles sobre eh, las lecciones que vamos continuando sobre el Apocalipsis. Son lecciones que realmente están muy lindas. La de hoy está muy linda. Hoy es una lección preciosa, de verdad, hermanos. Vamos a ver cómo el Señor guarda su iglesia, cómo el Señor cuida su iglesia, cómo el Señor manifiesta su poder a la iglesia. O sea, realmente, hermanos, es bonita, es muy linda la lección que vamos a ver el día de hoy. Y yo espero que lo que siempre les digo, tomen apuntes, revisen bien, eh, no permitan que nada los distraiga mientras estén haciendo. Voy a hacer énfasis como siempre para que no les cueste y puedan cumplir con la tarea sin que tengan ese problema. Pero escuchen, pongan de su parte. Realmente los quiero felicitar. Este grupo ha sido muy bueno, ha sido un grupo insistente, persistente en aprender de la palabra del Señor. Lo que hoy vamos a ver de cierto modo tiene algo de relación con la clase que vimos ayer, o ustedes lo van a ver, sobre la iglesia. Ese precio tan alto que el Señor pagó y cómo hasta el día de hoy el Señor guarda, cuida y protege a esa iglesia. Así que vamos a empezar, como siempre, con una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude a entender y que esté presente en todo lo que nosotros vayamos a hacer esta noche, que sea para su honra y su gloria. Vamos a orar entonces. Padre bendito, alabamos tu nombre. Te glorificamos, Señor, por ser tan bueno, tan misericordioso, por todas las cosas que nos das, por tu infinito amor, Señor, porque es un amor infinito. Te doy las gracias, Señor, por eso. Gracias porque eres bueno, tu misericordia, Señor, es para siempre. Te quiero poner a todos y cada uno de los que van a recibir la clase del día de hoy, Señor, para que tú tomes control de ellos, abra su entendimiento, que tu Santo Espíritu les ilumine y que todos ellos puedan entender qué es lo que van a ver hoy, Señor, en la lección del día de hoy. Gracias, Señor, por permitirme a mí darles esta clase. Te pido que me uses para tu honra y tu gloria, que cierres mi boca, Señor, que no diga nada, que en tu palabra no esté diciendo, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe, me frene, para no decir algo que no es verdad, Señor. Ayúdame a hablar tu verdad, Señor, tu palabra, te lo pido. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este otro día que tú nos regalas donde podemos estudiar de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, como les decía antes, tiene mucho que ver la enseñanza. Es hermosa, es de verdad, hermanos, ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a ir viendo todo lo que enseña la palabra del Señor en cuanto a la segunda venida de Cristo y vamos a ir adentrándonos más. Ya estamos adentrándonos más y eso a mí me encanta. Y sé que ustedes también están contentos porque en el momento que ustedes más se adentren, más aprenden. Y también uno pues aprende a corregir cosas. Si yo tengo que corregir cosas, pues empiezo a corregir cosas también, ¿verdad? Entonces, esto es una buena oportunidad para saber que hay veces que tenemos que corregir cosas y entonces las corregimos. Y que todo sea para honra y gloria del Señor, porque Él es el único que merece la honra y la gloria en todo. Así que vamos con la lección de esta semana. Y esta semana la lección es la número 7 sobre la segunda venida de Cristo. Tocaba para hoy 9 de julio del 2021. Entonces vamos a ver en esta lección cómo Cristo trabaja con su iglesia. Y vamos a verlo punto tras punto, para que ustedes se maravillen y vean lo que es el Señor Jesús. Cómo es el Señor Jesucristo, cómo es que Él cuida y da poder a su iglesia y todas las cosas que Él hace por amor a su iglesia. Entonces vamos a ver
como primer punto, porque vamos a ver punto por punto, como primer punto vamos a ver, Cristo da poder a su iglesia. Eso es lo que vamos a ver. Al principio, ustedes recordarán que habíamos hablado que al principio de la visión de Juan estaba de espaldas a la voz que él le habló. De modo que Juan se vuelve para ver la voz que hablaba con él. Al volverse, primero vio 7 candeleros de oro identificados en el versículo 20, que lo vimos en el versículo 20 como las 7 iglesias también que vimos. Entonces eran lámparas portátiles comunes ubicadas en sus bases y que se usaban para alumbrar las habitaciones en las noches, más o menos para que ustedes puedan tener una idea. Pero recuerden que entonces estas lámparas o estos candeleros simbolizan las iglesias como luces en el mundo. Recuerde que nosotros, que formamos parte de la iglesia del Señor, somos luz para un mundo de oscuridad, para un mundo perdido, para un mundo que necesita del Señor. Y cuanto más rápido nosotros podamos hablarle a la gente de Cristo, mejor, porque el tiempo corre. Hay urgencia de hablarle a la gente de Cristo porque el tiempo está cerca. Entonces tenemos que procurar que todos los que nosotros conozcan de Cristo. Entonces, estos candeleros de oro simbolizan las iglesias del Señor, esas iglesias que dan luz. Veamos lo que dice Filipenses y vayan anotando los pasajes. Filipenses 2:15 dice: así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esta forma brillarán, ¿ve? Como la luz, brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Nosotros somos esa luz que ilumina la oscuridad. Las lámparas o candelabros son de oro, porque el oro era el metal más precioso. Y la iglesia es para Dios lo más bello y valioso que Él tiene en la tierra. Tan valiosa es que Jesucristo estuvo dispuesto a comprarla con su propia sangre. Y eso no lo podemos olvidar, hermanos. No hay nada más bello que poder uno recordar que la propia sangre del Señor fue quien me compró a mí. Con todo mi pecado, con todo lo que yo soy, con toda mi inmundicia, el Señor pagó por mí. Y por eso es que Él me compró con esa sangre preciosa. Y no podemos olvidar eso. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. Aquí esto es algo muy precioso porque lo que se está hablando precisamente es del cuidado que se debe de tener con respecto al cuidado que un pastor o una persona que esté a cargo de un grupo de enseñanza o que sea un grupo de que vayan y visiten o lo que sea, tienen que tener cuidado. Por eso es que la palabra dice en Hechos 20:28, tengan cuidado de ustedes mismos. Está hablándole a los líderes y a los pastores y de toda la gente que Dios les ha dado. Vean la responsabilidad. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su Hijo. Eso es lo que dice la palabra. 7 es el número de la perfección del Señor. Entonces vamos a comparar esto con Éxodo 25 del 31 al 40. Éxodo 25 del 31 al 40. Y como siempre sigo leyendo yo. Harás también un candelabro. Toma oro puro y martíllalo para formar la base y el tronco. Haz flores, copas y pétalos de oro puro y únelos todo en una sola pieza. El candelabro tendrá 6 brazos a cada lado del tronco.
3 de un lado y 3 del otro. Cada brazo tendrá 3 copas en forma de flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. El tronco del candelabro tendrá 4 copas en forma de flor de almendra con su cáliz y sus pétalos. Pon las copas en los sitios donde se unen cada una de los 3 pares de brazos del candelabro. Las copas y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual debe ser de oro puro martillado. Luego hazle 7 lámparas y colócalas de tal forma que alumbren hacia el frente. Sus tenazas y platillos también deben ser de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para construir todo el candelabro. Asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te mostré en el monte. Zacarías 4:2 dice, entonces me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, veo el candelabro de oro macizo. Encima de él hay un recipiente para aceite del que salen 7 boquillas que van hacia 7 lámparas. Si nosotros ponemos a pensar, todo apuntaba a Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, en sus promesas, en el tabernáculo, en todo, apuntaba a Jesucristo. Este candelabro, como lo están pidiendo, como el Señor se lo pidió que lo hicieran, es lo que los israelitas tienen y es la menorá. Ustedes han visto ese candelabro. Bueno, ese candelabro es el que representa a nosotros, a las iglesias. Esas 7 iglesias, por eso tiene 7, porque tiene un tronco, 3 a un lado y 3 al otro. Pero estamos viendo lo importante que es ser uno luz y alumbrar donde uno tiene que alumbrar. Así que de modo que las 7 iglesias simbolizan las 7 iglesias en general. Eso es algo que incluso ustedes ya lo vieron ahora cuando vieron la lección de la iglesia. Esas 7 iglesias están simbolizando todas las iglesias del Señor alrededor del mundo. Iglesias locales. Hermanos, la iglesia no es universal ni invisible. La iglesia del Señor es local y es visible porque yo veo a la gente. Yo no entro al templo y está el templo desocupado y se supone que si son invisibles no veré a nadie, ¿no? Yo ahí veo a mis hermanos, veo al pastor, veo a todos los que están ahí trabajando porque la iglesia es visible. No es universal porque es local. Si quisieran ustedes, hermanos, pensar en un término como general de que sea universal, será cuando estemos en gloria, cuando estemos en el cielo, porque todas las iglesias locales de todo el mundo, que sean iglesias del Señor, eso sí, que sean iglesias del Señor, van a estar todas esas iglesias en el cielo. Pero mientras hablamos de aquí, de la iglesia en la tierra, estamos hablando de una iglesia local, de una iglesia que el Señor estableció aquí en la tierra y la estableció local y visible. Que la iglesia es el tesoro del Señor Jesucristo. Es ese tesoro. Entonces estas iglesias simbolizan a todas las iglesias en general. Esas eran iglesias reales, hermanos, en lugares reales, no son ficticios, no es un cuento, son reales, esas iglesias existieron, pero simbolizan eso, los tipos de iglesias que hay a través de toda la historia de la iglesia del Señor. Eso es lo que esto está tratando de simbolizar. En medio de los 7 candeleros, Juan vio a uno semejante, dice la Biblia, al Hijo del Hombre. Y el Señor glorificado de la iglesia moviéndose entre sus iglesias. Jesucristo prometió su continua presencia en su iglesia.
El día de hoy el Señor lo está haciendo a través del Espíritu Santo. Ahí está su presencia. Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad, y que como también Dios es uno, pues ahí está incluido todo, hasta Cristo. Entonces Él cumplió eso. ¿Se acuerdan en Mateo 28 que dijo el Señor, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Amén. Esa promesa es la que el Señor a nosotros nos ha dado. Este pasaje de Mateo 28:20 promete la presencia de Cristo durante la difícil tarea de enfrentar el pecado en la iglesia. La noche antes de la muerte del Señor Jesús, les prometió a sus discípulos, y vamos a leerlo, o se los voy a leer en Juan 14, 18 y después el versículo 23, y dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, el arrebatamiento que estamos esperando, y haremos morada con él. Hebreos 13:5 dice: registra su promesa, no te desampararé ni te dejaré. Los cristianos, hermanos, no adoramos a un mártir bien intencionado, o a un líder religioso y heroico muerto. El Cristo vivo mora en su iglesia, en la que Él edificó, para guiarla, para darle poder. Entonces los creyentes, tanto personal como colectivamente, tienen el inestimable privilegio de obtener de ese poder mediante una constante comunión con Él. Pablo escribió acerca de la cena del Señor. En 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, la presencia del Señor Jesucristo en su iglesia le da poder, capacita a los creyentes para decir triunfalmente, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabras que el apóstol Pablo llegó a decir. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender que él estaba siendo fortalecido a lo largo de todo su ministerio por poder soportar todas las cosas que pasaban a causa del evangelio, y que él las vivía en carne propia. Todo el dolor por predicar la palabra de verdad por amor a Cristo. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante. Cuando vemos que Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, recordemos que el vino o el jugo de uvas, en este caso, sin fermentar. ¿Por qué sin fermentar? Porque el fermento contiene pecado. Jesucristo no tuvo pecado. Entonces, el jugo de uvas sin fermentar simboliza la sangre. O sea, es un símbolo, no se convierte en sangre como una de las más grandes denominaciones enseña, que se convierte en sangre. No, no se convierte en sangre. Ellos le llaman a eso la transubstanciación. No se convierte en sangre. Ese jugo de uvas sigue siendo el jugo de uvas, que simboliza, que representa esa sangre del Cordero, pero no es la sangre de Jesús. El pan, igualmente el pan que partimos, ese pan que se tiene que hacer sin levadura, porque es un pan que no puede llevar levadura, porque la levadura tipifica pecado. Y Cristo no tuvo pecado. Entonces no podemos hacer la cena del Señor ni con galletas de soda, ni con pan cuadrado, ni con nada. Tiene que ser preparado ese pan con el diácono o la esposa del diácono o alguien de la iglesia que se ofrezca, que sea miembro de la iglesia del Señor, para hacer un pan, el cual es solamente harina, agua y punto. Y se hace un pancito como una tortilla o
como una forma así redondita si lo quieren hacer, y se cocina en un sartén, nada más puesto ahí sin aceite. No lleva levadura, no puede llevar levadura. Una cena que se haga con la galleta de soda, con el pan cuadrado o con cualquier tipo de pan que contenga levadura, que contenga hasta royal, no es la cena del Señor. Eso es una herejía. Y recuerden que la Biblia habla claro de que nosotros debemos de tomar la cena como tiene que ser. Y el Señor dio instrucciones como era esa cena. Y cuando vayamos a estudiar la parte de la iglesia, cuando entremos en esa parte de la iglesia, sus ordenanzas, vamos a explicar más a fondo cuál es la razón por la que el Señor incluso dejó claro cómo tenía que hacerse la cena y cómo tenía que repartirse la cena. Entonces vamos a seguir aquí para no desviarnos mucho del tema. La presencia del Señor Jesucristo en la iglesia era muy importante y sigue siendo muy importante. Por eso yo les dije que Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por todo lo que Pablo pasaba, por sus encierros, por sus cárceles, porque lo apedreaban, porque hablaban mal de él, porque lo cogían preso, porque lo latigaban. Entonces él decía: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenemos que aprender a usar ese versículo bien. No es que, ay, tengo que hacer tal y tal cosa y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermanos, este versículo en el contexto que está escribiéndolo Pablo, lo está escribiendo de una manera que todo lo puede en Cristo que lo fortalece en medio de la tribulación, en medio de las preocupaciones por el evangelio, por las iglesias. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Y es algo que tenemos que tener claro para no mentir y para no cometer una herejía y decir que ese versículo dice otra cosa que no está diciendo y aplicarlo donde no tenemos que aplicarlo. Entonces tenemos que tener cuidado. El otro punto que vamos a ver es que Cristo intercede por su iglesia. Qué belleza poder leer esto. Y así dice: como Cristo intercede por su iglesia, y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:13, parte B, o sea, la parte final. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo primero que Juan observó fue que Cristo estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y veamos la comparación con Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta ropa que está definiendo aquí Isaías, esta ropa la usaba solamente la realeza. Por ejemplo, los reyes de Madián la usaban. Vamos a leer el pasaje donde ellos la usan. Jueces 8:26 dice: el oro de las joyas que pusieron pesó en total 19 kilos, sin incluir otros regalos que el pueblo de Israel le entregó a Gedeón, y le regalaron adornos en forma de media luna y en forma de lágrimas, y le regalaron también las capas púrpura que eran de los reyes madianitas y los collares que traían en sus cuellos sus camellos. Vea que dice que le regalaron también las copas, ¿a quién? A Gedeón. Las copas, las capas de color púrpura. Le regalaron también las capas púrpuras que eran de los reyes madianitas. Entonces vemos cómo este tipo de vestimenta lo usaban los reyes. Otro que usó este tipo de vestimenta fue Jonatán, el hijo del rey David. Él la usó. En 1 Samuel 18:4 dice: Jonatán se quitó el manto que llevaba, que llegaba hasta los pies, que llevaba, y se lo dio a David. También le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. Jonatán hace eso. Le entrega todo esto al rey David. ¿Se acuerdan que David y Jonatán eran muy amigos? Eran muy amigos. Ellos tenían un cariño, como podríamos decir hoy, de hermanos en la fe.
ese era el cariño que había entre David y Jonatán, porque Jonatán sabía también que el rey Saúl quería matar a David, porque ya Saúl había sido desechado por Dios. Entonces Jonatán tenía esa amistad preciosa de hermanos, y era una amistad que el Señor respaldaba. Y muchas veces David pudo huir porque Jonatán le avisaba dónde era que él estaba corriendo más peligro. Entonces vemos cómo aquí Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo da a David y también le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. También otros que llevaban estas ropas era el rey Saúl. Primera de Samuel 24:4. Primera de Samuel 24:4 dice: los hombres le dijeron a David, este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo, te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca. ¿Se acuerdan de este pasaje? De Primera de Samuel 24:4. Los hombres le dijeron a David, ¿cuáles hombres? Los que estaban cuidando a David, porque andaba huyendo de Saúl que lo quería matar. Y le dijeron, este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo, te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca. Eso le dijeron los soldados que andaban con David. Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido, porque Saúl estaba dormido, y cortó el borde del manto, o sea, que llegaba hasta abajo, el borde del manto de Saúl, sin que él se diera cuenta. Entonces vemos que este ropaje lo usaban los reyes, y es el mismo ropaje con que Juan describe que ve a Jesucristo en medio de la iglesia. Sé que ustedes están recordando cada una de estas informaciones. Luego vemos también vistiendo hacia el rey Acab y a Josafat. Primera de Reyes 22:10 dice, los dos reyes estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con sus trajes reales. Estaban en los tribunales cerca de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban de pie delante de ellos mientras profetizaban. Estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Dice, los dos reyes, Acab y Josafat, dice, estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con sus trajes reales. Era ropa real. Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan lo ve en la visión como él recordaba de lo que hablaban de estos reyes que estuvieron en el Antiguo Testamento, vistiendo ropas reales. También vemos cómo la reina Esther lo vistió. Ella vistió también ese ropaje real. Esther 5:1 dice, al tercer día, Esther vistió su traje real y se paró en la parte interior del palacio frente al corredor del salón del rey. Y el rey estaba sentado en su trono al fondo del salón frente a la puerta. Entonces vemos cómo también Esther usó ese traje real. Veamos algo curioso, hermanos. La palabra traducida por ropa se empleó con más frecuencia en la Septuaginta. Y voy a explicarles qué es la Septuaginta, para que ustedes lo tengan también claro. La Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento al griego. Esa es la Septuaginta. Se atribuye su traducción más o menos a 72 sabios judíos, 6 de cada tribu, en 72 días escribieron. Esa es la Septuaginta. Entonces, ¿qué es la Septuaginta? Es la traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento al griego. Se le atribuye su traducción a ¿cuánta gente? A 72 sabios judíos, 6 de cada tribu, y son 12 tribus. ¿En cuánto tiempo? En 72 días. Por eso se conoce como la Septuaginta.
Entonces, para describir lo que usaba el sumo sacerdote en la Septuaginta, se describe como ropa. Aunque Cristo se le presenta bíblicamente como profeta y rey, y se hace énfasis en su majestad y en su dignidad, aquí la ropa describe a Cristo en su función de gran sumo sacerdote de su pueblo. Así está descrito. Ahora, dice que él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, lo cual respalda esa interpretación que vestía como sumo sacerdote, ya que el sumo sacerdote, si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento usaba ese cinto. Vamos a ir un momentito a Éxodo 28:4 y dice, esta es la ropa, ahí está la traducción de la Septuaginta al griego, del hebreo al griego, y dice, esta es la ropa que confeccionarán, y dice, el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Les harán esta ropa sagrada a tu hermano Aarón, que era sacerdote, y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Esa fue la ropa que el Señor exigió que vistieran esos sacerdotes. Y Jesús estaba vistiendo en medio de la iglesia, como Juan lo ve en Apocalipsis, de esa manera. Levíticos 16:4 dice, luego después de bañarse todo el cuerpo con agua, se vestirá con la ropa sagrada, se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior de lino, atará el cinturón de lino a su alrededor y se pondrá el turbante de lino. En el libro de Hebreos dice mucho más acerca de la función de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y es precioso ver que de verdad Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso es que nosotros, y esto es un paréntesis que voy a hacer aquí, al saber que Él es nuestro sumo sacerdote, tenemos más confianza de pensar que Él nos cuida, que Él está con nosotros, que Él cuida a su iglesia. En Hebreos 2, del 17 al 18, en Palabra de Dios para Todos, en esa versión se los voy a leer, y dice, por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera, Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. La palabra dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces es algo que nosotros tenemos también que tener claro. El escritor de Hebreos, en otra versión, en Reina Valera, dice de esta forma, Hebreos 2, 17 y 18, que es el mismo que les leí antes. Dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos se refiere a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 3:1 dice, por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Es hermoso, hermano, leer en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que nos ama, que nos cuida, que nos respalda y que es Jesucristo. Vamos a ver ahora otro pasaje de Hebreos 4:14 y dice, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo, así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Esto nos recuerda, hermanos, este pasaje, a los creyentes que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces,
Gocémonos, hermanos, por lo que dice Hebreos 7 también 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Quién puede salvar perpetuamente? Jesús. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, eso hace nuestro sumo sacerdote. Intercede por nosotros. El darse a sí mismo como ofrenda fue infinitamente, hermano, superior a la de cualquier sumo sacerdote humano, porque ellos ofrecían ofrendas de animales y él, como sumo sacerdote Jesucristo, se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Entonces tiene muchísimo más valor, hermanos, esta ofrenda. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque está hablando de ese tabernáculo que no es hecho de manos, de hombres en esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que es lo que les acabo de decir, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué tipifica el lugar santísimo? El cielo. Al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nos redimió eternamente, de una vez y para siempre. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo ofreció una vez el perfecto y completo sacrificio por nuestros pecados e intercede fielmente por nosotros de manera permanente. Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? A los que en la omnisciencia de Dios, que sabía que lo iban a aceptar a futuro, Él entonces los guardó, los preservó y llamó y eligió. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor era que esos que habían tomado la decisión propia, sin ningún tipo de coacción, aceptaron a Jesucristo como Salvador personal. Y entonces Dios dijo, bueno, ellos se parecerán a mi Hijo, andarán en las obras que yo les indique, como dijo Efesios 2:10, las buenas obras que Jesús preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios mismo los ha declarado inocentes, es como declararnos justos Dios mismo delante del Padre, como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Eso es lo que la sangre de Cristo hizo, borrar de nosotros todos los pecados como si nunca hubiéramos pecado. El 34, versículo 34 dice, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo mismo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Entonces Él está intercediendo. Cristo tiene una capacidad sin igual de compadecerse de nosotros en nuestros peligros, tristezas, pruebas y tentaciones. Él se compadece. Sabe que no podemos sin Él hacer lo correcto. Por eso nos dejó a su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos corrija, nos exhorta, para que escuchemos esa voz y querramos hacer lo correcto. Cristo está ahí para eso. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él fue tentado, acuérdense, pero no cometió pecado. Y Él conoce lo que es la tentación. Jesús sabe lo que se lucha contra la tentación, por eso Él nos socorre para que nosotros no caigamos en tentación. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. Entonces,
Qué reconfortante, hermanitos, qué reconfortante es tener el conocimiento de que este sumo sacerdote se estaba moviendo en medio de ellos, con compasión para cuidarlos y protegerlos. Esto proporcionó un gran consuelo y esperanza a las iglesias que estaban siendo perseguidas. Y eso es lo que Juan trata de enseñarnos todavía hoy, que el Señor se mueve en medio de la iglesia. ¿Por qué se mueve en medio de la iglesia? Porque las iglesias del Señor están siendo perseguidas. La gente que toma una decisión por Cristo está siendo perseguida. Cristo purifica su iglesia. Vamos a ver cómo Cristo purifica su iglesia. Este es el tercer punto. Esa parte del estudio es muy importante y bella, hermanos. Veremos cómo el Señor, por ser santo, santo y santo, purifica su iglesia. El Señor le manifiesta a Juan su presencia y por lo mismo demanda esa purificación. Apocalipsis 1, 14 y 15 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Recordemos que Juan describió su persona en los versículos 14 y 15. Ahí eso es lo que él está describiendo. Las primeras características describen la obra de Cristo de corregir y de purificar a su iglesia. El Nuevo Testamento con toda claridad proclama la norma santa que Cristo ha establecido para su iglesia. Jesús ordenó en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí esta palabra perfecto, en el griego lo que se refiere es maduro espiritualmente, discerniendo el pecado, alejándonos del pecado, alejándonos de la tentación para llegar a ser perfectos, maduros espiritualmente. Por eso él dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, sin pecar. Una cosa, ya yo se los he explicado, es pecar por omisión y otra cosa es pecar por comisión. Entonces, cuando el Señor está diciendo aquí esto, nos está diciendo, bueno, quizás ustedes van a pecar y no se van a dar cuenta que pecan. Pero otras veces sí se van a dar cuenta que van a pecar. Y aún así insisten y pecan, ceden a la tentación. Este pecado de comisión es el que ustedes tienen que evitar. Según de Corintios 11:2 dice: Pablo escribió: os he desposado, vea con lo que piensa Pablo como la iglesia del Señor, os he desposado con un solo esposo para preservarlos como una virgen pura a Cristo. También Pablo les recordó a los efesios en Efesios 5, del 25 al 27, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que a nosotros nos hace salir del pecado, huir del pecado, conocer más a Dios y querer ser cada día santos para la honra y la gloria del Señor. Buscar esa santidad. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, puso en claro que Cristo nos reconcilió por medio de su sacrificio, convirtiéndonos por medio de su sangre al que se arrepiente y cree de corazón en él, y nos convierta entonces en amigos de Dios. Y veamos lo que dice Colosenses 1, 21 y 22. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios, porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada
por Dios. Vean, hermanos, qué precioso ese pasaje y vuélvanlo a leer, Colosenses 1, 21 y 22, y vean la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros para presentarnos delante del Señor. También Pedro vuelve a reafirmar la santidad de la iglesia y les recuerda a los lectores, cuando recibieron esta carta, Pedro estaba muy interesado que ellos no olvidaran lo que estaba enviando esta carta. Y Pedro, en primera de Pedro 1, del 15 al 16, primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es una orden que está dando Dios. Entonces esto es muy importante, mis hermanos. A fin de mantener esta norma divina, Cristo disciplinará su iglesia y enseña cómo debe hacerse bíblicamente. Mateo 18, 15 y 17, en traducción lenguaje actual, dice, si tu hermano hace algo malo, ve y habla solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo y si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no hace caso, díselo a la iglesia. Este versículo prueba que la iglesia existía antes de Pentecostés. Vuélvanlo a leer. Si no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios, como a un publicano. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hebreos 12, del 5 al 11 dice, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. No pierde la salvación, pero lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos padres, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso es que Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es el fruto apacible de justicia? Santificación. Obediencia. ¿Por qué? Porque ya fuimos ejercitados en eso. Entonces, amados hermanos y amigos, Dios azota. Según el versículo 6, la parte B. Después de hablar muchas veces con paciencia y esperando que decidan que dejemos atrás el pecado, pero no se obedece, no se quiere dejar atrás ese pecado, entonces Dios llega incluso hasta al punto de tomar la vida de algunos cristianos que persisten en pecar, hermanos. Persisten en pecar y como siguen persistiendo en pecar y ya el Señor ha hablado, ha disciplinado, ha empezado a exhortar, nadie hace caso, nadie quiere corregirse, entonces llega un momento en que el Señor azota y cuando azota quita hasta la vida de esa persona. Y al hacerlo, algunos cristianos que siguen persistiendo en pecar no se arrepienten. Y por eso el Señor tiene que tomar esa decisión.
Vamos a ver dos ejemplos bíblicos que son muy importantes que ustedes entiendan, hermanos, presten atención, porque son dos ejemplos bíblicos de cómo Dios quita la vida a la persona cuando insiste en pecar, cuando se le llama la atención, cuando se le dice que debe ya dejar el pecado y no quiere, ya queda en manos de Dios si Dios toma esa vida o no. No perderá su salvación, pero no lo deja más en esta tierra. ¿Por qué? Porque ponen en mal el testimonio de Jesucristo, porque son piedra de tropiezo para otros, para que conozcan del Señor. Entonces el Señor dice, mejor me lo traigo, es mi hijo, véngase para la casa. No se me quede ahí haciendo lo que usted quiere. Vamos a ver dos ejemplos. Hechos 5, del 1 al 11, y lo voy a leer despacio para que ustedes lo puedan entender y sáquenle ustedes provecho a esto, hermanos, para que lo guarden en su corazón, lo atesoren y sepan lo importante que es. Hechos 5, del 1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió un terreno. Ya ustedes han oído esto, porque ustedes ya lo han oído. Vendió un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. O sea, ellos recogen el dinero y dijeron, por poner un ejemplo, bueno, son 10 millones. Vamos a sacar de esos 10 millones unos 3 millones. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta, sabiéndolo también su mujer, y trayendo a Ananías solo una parte, porque ya habían sustraído de ahí, solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Eso fue lo que hizo Ananías. Pero se quedaron con esa parte de ese dinero. Y eso es lo que yo les estoy tratando de enseñar, de que Dios disciplina hasta llevándose una vida. Y dijo Pedro en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses y creyera que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del terreno? Vean que ya el Espíritu Santo se lo había revelado a Pedro. Ya Pedro sabía que ellos vendieron el terreno en una cantidad y de ellos ahí sustrajeron y el resto lo trajeron a los apóstoles. Entonces Pedro le vuelve a decir, reteniendo el terreno, o sea, le dice, si usted se hubiera quedado con el terreno, ¿no se te quedaba también a ti? O sea, porque el terreno era suyo, Ananías. No tenía necesidad de mentir. Y vendido, le dice Pedro, ¿no estaba en tu poder? También, si usted quería, traía esa ofrenda o no, era decisión suya. O me podía haber dicho, yo voy a dar tanto nada más porque de ahí yo sustraje para mí. Él mintió. Y como él mintió, eso el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. Y le dice, reteniendo el terreno no se te quedaba a ti y vendido no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hasta aquí, y voy a leer otra vez al principio para que presten atención. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta. Ya de lo que habían vendido, sustrajeron dinero de ahí, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo a Ananías solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses y creyeras que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del terreno? Reteniendo el terreno, ¿no se te quedaba a ti? Y vendido, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacando el cuerpo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas más o menos, sucedió que entró Zafira, su mujer,
sin saber lo que había acontecido. Pero recuerdan que Zafira, leímos al principio, estaba de acuerdo con que se sustrajera el dinero de ahí. Y ella sabía que iban a dar solo una parte y otra parte se la iban a dejar. Entonces, pasado eso como de 3 horas más o menos, entró donde estaban los apóstoles, Zafira, su mujer, porque ella sabía que su esposo Ananías venía a dejar ese dinero, sin saber lo que había acontecido, que ya su marido estaba muerto. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿fue vean la forma en que Pedro pregunta, ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Vean qué peligroso. Él está preguntando porque él ya sabe la verdad. Ya sabe que Ananías murió por mentiroso, porque engañó a Dios. Entonces entonces Pedro le dijo, dime, ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Zafira también mintió. Y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo del Señor? Mira, le dijo Pedro, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante Zafira cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su esposo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ven cómo no podemos engañar a Dios. Y cuando Dios disciplina, disciplina. Y tenemos que entenderlo, hermanos, que Cristo disciplina y Cristo azota también. Porque somos su iglesia y estamos para ir cada día hacia la santificación. El otro ejemplo, 1 Corintios 11, del 28 al 30. Este es el otro ejemplo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, está hablando de la cena del Señor, por eso cuando sigamos más adelante viendo las lecciones, ya vimos la primera lección sobre la iglesia, ahora vamos a seguir viendo las otras lecciones y las ordenanzas y los oficiales de la iglesia. Esto está haciendo Pablo una advertencia cuando se celebre la cena del Señor y dice, por lo tanto, 1 Corintios 11, 28 al 30, por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Cuando yo tomo la cena del Señor, yo tengo que arrepentirme y examinarme y verme que el Señor pagó un precio alto por mí. Y si hay pecado en mí, pedir perdón, pero no solo porque voy a tomar la cena, pedir perdón de una vez y para siempre, para corregir y salirme de ese pecado. Porque dice que si no, Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta que se trata del cuerpo de Cristo. Recuerde que nosotros comemos el pan, lo masticamos y cuando lo estamos masticando nos estamos dando cuenta, Señor, esto por mi culpa, tu cuerpo fue así molido, tu cuerpo fue así destrozado, mi Señor, por culpa mía. Gracias, Señor, por salvarme. Y como me estás revelando que tengo tales pecados, Señor, quiero que me ayudes a apartarme. Pero esto debemos de hacerlo antes de tomar la cena. Antes de tomar la cena, hermanos. Yo no puedo tomar la cena y decir, ay, Señor, en medio ahí comiéndome el pan de la cena y decir, ay, Señor, perdóname, porque sí, estoy haciendo las cosas mal y necesito ver cómo salgo de esto. No, hermanos, así no es. Cuando nosotros sabemos que la iglesia va a celebrar ese día, la cena del Señor, tenemos que estar a cuentas desde antes con el Señor si es que tenemos algún pecado y no lo hemos confesado. Sabemos que vamos a masticar ese pan que simboliza el cuerpo de Cristo.
y que vamos a tomar del jugo de uvas que simboliza la sangre de Cristo sin pecado. Y eso molesta a Dios, de que tomen eso a la ligera, porque hacerlo de esa forma, así como va a tomar la cena, es tomarlo a la ligera y no es para tomarlo a la ligera. Recuerden que nosotros vamos a también volver a tener la cena del Señor en el cielo, pero ya con Cristo presente. Vean lo trascendente y lo importante que es hacer las cosas bien con la cena del Señor. Y más adelante vamos a ampliar más el tema, como les digo, cuando vayamos por la otra lección de la iglesia, vamos a ampliar más este tema. Entonces dice, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Y vean, por eso algunos de ustedes, les dice Pablo, están débiles o enfermos y otros ya han muerto. O sea, Pablo les está haciendo la advertencia. Por eso es que hay unos que están enfermos, otros están muy débiles y otros ya murieron porque tomaron la cena indignamente. Aún Pedro, que comprendía bien el poder de la tentación, advirtió, vean lo que advierte Pedro, primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, por nosotros, que somos familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin? Aquí está la advertencia. ¿Cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? La descripción de Juan en Apocalipsis que dice, de la cabeza y los cabellos de Cristo blancos como blanca lana y como nieve, es una clara alusión, hermanos, esto no lo olviden, apúntelo, una clara alusión de Daniel 7:9, donde una terminología similar describe al anciano de días, a Dios Padre. Las descripciones paralelas entre Apocalipsis y Daniel confirman la deidad de Cristo. Él posee el mismo atributo de conocimiento, de sabiduría que tiene el Padre. Todo lo santo que tiene Dios lo tiene Cristo, igual como el Padre. Blancos se traduce del griego leucos, así se traduce esa palabra, blancos, esos cabellos blancos, que tiene la connotación de más bien brillantes, no solo blancos, sino brillantes, deslumbrante o radiante, podría decirse. Simboliza la veracidad, o sea, esa verdad eterna, gloriosa y santa de Cristo. Al continuar la descripción de Cristo glorificado, Juan observó que eran sus ojos como llama de fuego. Y lo dice en Apocalipsis 2:18 y lo voy a leer y dice, y escribe al ángel, ¿quién era el ángel? El pastor de la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. También hace referencia a sus ojos en Apocalipsis 19:12, donde dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, esos ojos como llamas de fuego, lo que significa es la mirada escrutadora, reveladora e infalible de Cristo, que penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia, revelándose con penetrante claridad la realidad de todo lo que debe saberse. Jesucristo, cuando dice ahí que anda en medio de los candelabros, Él anda en medio de su iglesia, anda vigilándola, anda viendo qué hacen en su iglesia, si hacen lo correcto o está llenándose de herejías. El Señor anda vigilando la iglesia. ¿Qué puedo decir? ¿Está vigilando la iglesia el Señor el día de hoy? Sí. Él anda en medio del cuerpo de Él
vigilando. ¿Quiénes están en pecado? ¿Quiénes no están haciendo las cosas correctas? ¿Qué iglesia tiene muchas herejías? ¿Qué iglesias dicen que son iglesias de él y son un puro show? Y el Señor dice, no, no tienen nada que ver conmigo, no me pertenecen, no son mis iglesias. Aunque oren y aunque hablen de mí, no me pertenecen, no me obedecen. El Señor anda vigilando su iglesia para que permanezca pura y santa. Por eso es que dice ahí, penetra hasta las mismas profundidades de la iglesia, revelándose con penetrante claridad la realidad de todo lo que debe saberse. En Mateo 10:26 Jesús dijo, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es omnisciente, todo lo sabe. Es el Señor de la iglesia. No fallará al reconocer y tratar con el pecado de la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Él es omnisciente, todo. No hay nada oculto, dice Hebreos. Todas las cosas están delante de él, desnudas y abiertas a sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El Señor de la iglesia no fallará al reconocer y tratar con el pecado en su iglesia. El Señor no se le va a pasar por alto. No crea usted, mi hermano, que si usted forma parte de la iglesia del Señor y está en pecado, el Señor lo va a dejar pasar. Aún más, con las clases de iglesia que vamos a empezar a ver, usted va a poder reconocer claramente y sin lugar a dudas si usted está en la iglesia del Señor o no está en la iglesia del Señor. Usted solo lo va a sacar por conclusión y por los pasajes que lo respaldan. Usted va a saber en cuál iglesia está. Pero a la iglesia verdadera, la iglesia genuina, la iglesia del Señor, el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, no fallará al reconocer y tratar con el pecado en su iglesia. Pondrá disciplina. Que los pies de Cristo fueran semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, continúa la clara secuencia al hacer una evidente alusión al juicio sobre los pecadores en la iglesia, esos que no quieren corregirse. Los reyes en los tiempos antiguos se sentaban en tronos altos, de modo que los que eran juzgados siempre estarían bajo los pies del rey. Los pies de un rey, por tanto, vinieron a ser símbolos de autoridad. Los pies candentes y resplandecientes del Señor Jesucristo lo describen moviéndose entre la iglesia para ejercer su autoridad de corregir o castigar, listo para hacer llegar dolor correctivo si se necesita en su iglesia a los cristianos que pequen por omisión, que pequen por comisión y sigan viviendo en pecado, sabiendo que están pecando y sigan viviendo y no se arrepienten ni se alejan del pecado aún después de todas estas advertencias. Hebreos 12, 5, 10 dice, habla de este asunto, un pasaje que ya leímos antes y que considero que es necesario que lo volvamos a leer, que se grabe en sus corazones, mis hermanos. Es importante para que vean que tenemos que ir cada día camino a la santidad. Y si estamos en una iglesia que no es del Señor, hermanos, salgamos de esa iglesia. No nos quedemos ahí, ni siquiera porque sea por tradición, porque aquí no se trata de tradición, aquí se trata de obediencia a Dios. Aquí no es, Señor, es que comprende, que es que es la tradición, que es que yo he nacido ahí, es que mis abuelitos, mis estos, mis tíos, el Señor va a decir, no, a mí no me interesa. Yo hablé de una iglesia verdadera y se las di a través de mi Hijo Cristo. Ustedes tenían que abandonar el pecado y venir a la verdad. Y alguien les enseñó esa verdad. Y alguien les explicó esa verdad.
y ustedes fueron de oído sordo, no quisieron oír, entonces yo aplico mi disciplina. Yo aplico todo lo que yo quiera, porque ustedes son parte de mi iglesia. Entonces vamos a ver otra vez Hebreos 12, del 5 al 10, y dice, porque me interesa, como les dije, que lo graben en sus corazones. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, que lo conoce, que es suyo, le pertenece a Cristo, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo les pregunto a ustedes, los que son padres, ¿han disciplinado ustedes a sus hijos? ¿O no los disciplinan? Nunca les han tenido que llamar la atención. Si nosotros humanamente lo hacemos, ¿cuánto no más Dios? Que nos enseña sus verdades y nos hace advertencias. Pero si os deja sin disciplina, o sea, si yo estoy en pecado y a mí no me viene ninguna disciplina, yo no la paso mal, dice, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si el Señor no los disciplina, estando ustedes en pecado, son bastardos, quiere decir que ustedes no son hijos de Dios. Arrepiéntanse entonces, para que tomen una decisión por Cristo y sean verdaderos hijos de Dios. Dice, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, quienes nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, como ellos creían que debían disciplinarnos. Pero este es Dios, para lo que nos es provechoso. Es por eso que dice que nos tiene que disciplinar, para que participemos de su santidad. Es el amor del Señor por sus pecadores redimidos lo que hace que Él exija la santidad de ellos. Así que, hermanos, tenemos mucha responsabilidad, buscar cada día la santidad, analizar más adelante y en estos momentos, conforme van aprendiendo, ¿estoy yo en la iglesia del Señor o no estoy en la iglesia del Señor? No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de que todos los salvos se van a ir con el Señor, pero no todos participarían de las bodas del Cordero, porque solo va a estar la esposa de Cristo, que es la iglesia, la que va a llevar a cabo las bodas del Cordero. Así que, hermanos, más adelante vamos a ir despejando todas estas dudas, vamos a irlas hablando en cuanto a la iglesia. Y yo sé que a ustedes les va a quedar muy claro, porque el Espíritu Santo que está aquí para que ustedes puedan aprender, para que me guíe a mí para enseñarles las cosas, y que toda la honra y la gloria, todo sea para el Señor, y nos humillemos delante de Él, comprendiendo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, hermanos. Toda la gloria es para Cristo. Toda. Mi alma te alaba, oh Señor. Toda la gloria es tuya. Y todo lo que ellos puedan aprender, Señor, es para ti. Tú lo sabes. Así que, hermanos, hemos terminado con esta clase y continuaremos el próximo viernes con la lección. Recuerde que la de la iglesia es cada 15 días para no saturarlos a ustedes mucho. Entonces la de la iglesia, a partir del día que reciben la primera lección, van a pasar 15 días y vuelve la otra. O sea, tienen una semana de por medio que la tienen libre. Pero esta de la segunda venida de Cristo sí es siempre la misma, todos los viernes que yo les mando el video. Así que, hermanos, vamos a orar para despedir. Les subo el video, les mando el link y les mando también la tarea para que hagan la tarea, y espero que la puedan entender, y si la tienen que oír muchas veces, óiganla muchas veces, hermanos, porque esta tarea sí está larga. Es muy larga. Entonces necesito que ustedes trabajen rápido con esta tarea
Vayan haciendo cada día un poquito, cuando ustedes se dan cuenta, ya la han terminado toda. Aún más, si cada día hacen un poquito de esta tarea, cada día es como si ustedes estuvieran haciendo algún tipo de devocional, porque van a orar antes, van a escribir, van a meterse en la palabra y ustedes dicen, bueno, ya cumplí con esto, hasta aquí paro, y así cada día, y no tienen que sentarse en tantas horas si es que ustedes tienen algo que hacer y no pueden hacerlo, quedarse muchas horas sentados en algo, entonces para que lo puedan hacer. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a despedir esta clase que el Señor realmente ha sido muy bueno. Ha permitido que entendamos, ha permitido que la podamos poner en práctica, porque estamos poniendo en práctica nuestra santidad y revisar en cuál iglesia estamos, hermanos. No es solo que oren lindo, no solo que oren por mí, no solo que me hablen de salvación, no solo que hablen de pecado, no solo que adoren lindo y canten duro y fuerte, no, hermanos. La iglesia del Señor se trata de obediencia. El verdadero creyente es obediente. Y cuando ya descubre con la palabra que tiene que ser obediente, es obediente. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a despedirnos y vamos a saber que el próximo viernes estaremos continuando con este tema. Padre bendito, alabamos una vez más tu nombre. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste de aprender. Gracias, Señor, porque realmente fue hermoso lo que pudimos aprender en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres grande y bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra tan clara, Señor, tan clara. Permite que mis hermanos, Señor, la entiendan, que la entiendan a plenitud, a cabalidad, que si necesitan devolver varias veces el video, lo devuelvan hasta que lo puedan comprender. Y si tienen dudas, Señor, por favor, que ellos tengan la confianza de escribirme para poder yo sacarles de las dudas. Señor, yo te lo ruego que tú me ayudes a mí para poderlos ayudar a ellos, Padre Santo. Señor, bendice cada hogar representado. Líbranos, Señor, de la pandemia. A nosotros, a nuestros familiares, a los que amamos. Y líbranos de cualquier enfermedad, de cualquier situación difícil. Regálanos, Señor, la oportunidad de poder servirte como tú quieres. De poder hacer las cosas como tú quieres, mi Señor. No como nosotros querramos. Que mis hermanos sigan siendo, Señor, tan nobles como los bereanos. Que con Biblia en mano, Señor, se sienten y escudriñen lo que aprendieron para que ellos puedan ver si lo que yo hoy les enseñé es verdad, Señor. Ayúdalos, convéncelos, Espíritu Santo, de que vayan a las Escrituras y corroboren por ellos mismos tu verdad. Gracias, Señor. Gracias por no permitir que diga cosas que en tu palabra no están, Señor. Sino que lo que enseño, Señor, sea para tu honra y tu gloria y sobre todo tu verdad. Gracias, Señor, te damos. Quédate con nosotros, cuídanos y guárdanos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, es un placer de verdad haber estado con ustedes un día más y poder aprender más de la palabra del Señor. Sepamos que tenemos que estar siempre atentos, haciendo tareas, escudriñando, leyendo, y si tienen que devolver el video varias veces, hagan lo que tengan que hacer para que salgan y no les quede ninguna duda, hermanos, ninguna duda. Sean como los bereanos, escudriñen la palabra del Señor. Un fuerte abrazo, hermanos, les quiero mucho en el amor del Señor y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el próximo viernes con una clase más que se pone muy linda. La otra que viene también está preciosa para ustedes. Que el Señor les bendiga y toda la honra y toda la gloria para nuestro Señor. Que tengan muy buenas noches
y ha sido un gusto estar con ustedes. Chao.